Estimadas y estimados asistentes, en esta sesión vamos a ver toda la historia de las instituciones electorales en Bolivia. Es una historia muy unida a la historia política del país. Por eso ruego no sorprenderse de que haga muchas ilusiones a partidos políticos, líderes políticos, etcétera, de este largo periodo. No se sabe con absoluta seguridad si bajo el imperio incaico y anteriormente en la época de los señorías aymaras hubo o no algún proceso electoral más o menos como lo conocemos hoy, es decir, elegir autoridades a partir de una contienda entre dos o más candidatos. Lo más probable es que no hubo, bajo el imperio incaico y anteriormente, ningún proceso electoral. Los mayas en Centroamérica y México sí tuvieron escritura, y por los muchos códices mayas y aztecas que tenemos, podemos inferir que tampoco hubo procesos electorales en esas notables civilizaciones, lo cual es lo normal en la historia universal, lo completamente normal. Como les dije varias veces, elecciones constituyen un fenómeno muy reciente en la ya larga historia de los seres humanos sobre este planeta. Lo más antiguo que tenemos, estimadas y estimados oyentes, son las elecciones para los cabildos urbanos en la época colonial. Ahí sí hubo elecciones muy restringidas para el número de votantes. Votaban solo los llamados vecinos, y para ser vecino había que ser en primer lugar varón y no mujer, mayor de edad, tener ante todo una propiedad registrada en el llamado derecho o derechos reales. Esa institución, que curiosamente hasta hoy conserva ese nombre monárquico, derechos reales, se llamaba ya así en la época colonial. O sea, es una especie de catastro registrado de propiedades urbanas. Para ser votante y para ser elegido había que ser vecino, o sea, tener por lo menos un solar en el perímetro urbano de La Paz. En el punto donde estamos ahora, en la calle Loaiza, esta calle pertenecía al perímetro urbano de La Paz desde los inicios de la ciudad. O sea, estamos aquí, estimadas y estimados, realmente en el núcleo de la antigua ciudad. La ciudad terminaba donde es la calle Bueno, a una cuadra aquí de la ciudad. Ahí estaba una de las murallas que en la época colonial, que era lo usual, protegían a la ciudad de posibles invasiones. Quiero indicar a ustedes que hubo un famoso cerco de La Paz en 1781 por medio de los 40.000 efectivos del ejército de Túpac Katari. Menciono esta rebelión, la de Túpac Katari, que junto con otras hubo la de Tomás Katari, el Chayanta, la de Calatayud, y la de Pagador, Calatayud y otros prohombres, o sea, héroes anticipatorios de la independencia en varias regiones del país. Pero lo más interesante es que tampoco
dentro de las comunidades indígenas hubo una elección de los jefes militares como Túpac Katari de acuerdo a algún procedimiento electoral. Sobre la rebelión, aunque esto no pertenece al tema electoral, pero me permito comunicar a ustedes que aquí en Bolivia se han publicado por lo menos 20 libros sobre la historia de la rebelión de Túpac Katari. Es un proceso histórico que está muy bien documentado. Y por ello se sabe que la elección de Túpac Katari como líder, como el caudillo del movimiento, no salió de elecciones de ningún tipo, sino que él se autonombró, él que tenía una irradiación carismática muy notable, que además era un caudillo mesiánico. Él varias veces repitió que era el enviado de Dios para poner orden en la comunidad. Él no fue elegido, sino se autonombró, lo que hacen casi siempre los grandes caudillos con atracción carismática y con irradiación mesiánica, como era lo usual en esas épocas, cuando la religión y sobre todo la religiosidad popular eran la legitimación más conocida y más usada por todos los jefes, caudillos, líderes políticos, etc. También Túpac Amaru en el Perú se autonombró, todos lo obedecieron. Túpac Amaru era el descendiente directo de los últimos incas y por lo tanto tenía un enorme prestigio en su comunidad. En cambio, Katari, los dos Tomás, Katari y Túpac, se ganaron ese prestigio por su capacidad de organización de milicias, sus habilidades táctico-militares y sobre todo por esa irradiación carismática, mesiánica que él tenía. Volviendo a la colonia, en los centros urbanos había los llamados cabildos, que es el nombre más o menos que corresponde al Consejo Municipal actual de las ciudades bolivianas. O sea, una especie de mini parlamento, pero restringido al ámbito urbano. Y los electores y los elegidos estaban sometidos al voto censitario. Había que ser vecino, católico, no se permitía a nadie que dijera ser ateo o perteneciente a otra comunidad religiosa, por ejemplo, judíos excluidos de todo el proceso electoral. Pero esos cabildos no tenían ninguna potestad ejecutiva, solamente, ni tampoco legislativa. No podían, estimado público, como ahora el Consejo Municipal, no podían hacer leyes que tuviesen una vigencia dentro de la ciudad. Eran en realidad órganos consultivos, o sea, órganos que emitían consejos, pero sin ninguna gran importancia. Por eso nos podemos ahorrar rápidamente la historia de los cabildos coloniales, que además cayeron en decadencia a partir de las reformas borbónicas de 1776. Siguieron existiendo hasta la independencia, pero cada vez con menor fuerza y menor prestigio social. La primera elección que la vamos a ver brevísimamente es la elección de 1825. Se cometería un anacronismo, es decir, algo fuera del tiempo, si nosotros arrogantemente juzgaríamos esa época según los criterios actuales. En esa época, estimados oyentes, la discriminación de una gran parte de la población era algo aceptado sin discusión por la mayor parte de la población. No hubo nunca en 1825 una discusión, un debate público que diga
aquí se está excluyendo a una parte de la población, se está excluyendo a las mujeres, a la mitad más activa de la población, etcétera, etcétera. Les he contado en la sesión anterior la actitud de 3 grandes mujeres que actuaron en el territorio boliviano: doña Vicenta Juárez Dieguino, Juana Zurduy de Padilla y Juana Manuela Corretti. Las 3 no han dejado ningún testimonio de que ellas hubiesen sentido el voto censitario como una discriminación. Mejor dicho, no dijeron nunca nada sobre esto. Ni siquiera Gorriti, que era persona muy culta, escribió libros, novelas, fundó una institución educativa muy interesante en el Perú y otra en la Argentina, y sin embargo ella tampoco no protestó nunca por estas limitaciones del voto censitario. Eso es importante, estimado público, porque la historia política y también la electoral tiene que ver con un tema no muy estudiado, y me imagino que tampoco en esta carrera es muy estudiado, que es el tema de las mentalidades colectivas. La mentalidad colectiva de 1825 no pretendió jamás un voto universal, ni siquiera para todos los varones, porque simplemente esa idea no estaba en lo que podríamos llamar el sentido común de la época. No existía algo así como un sentido común que hubiera dicho hombres, mujeres, indígenas, mestizos, blancos tienen los mismos derechos. Esa idea de una igualdad irrestricta es una idea también muy, muy nueva. El voto femenino, por ejemplo, existe en Bolivia recién a partir de 1952 para elecciones generales y a partir de 1947 para votos para alcaldes. Entonces, aquí tenemos la primera elección considerada por la gente de entonces como universal, porque se llevó a cabo no solo en las capitales de las intendencias, La Paz, La Plata, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, sino que se llevó a cabo en todas las poblaciones del país, incluyendo poblaciones muy pequeñas, si es que había vecinos que sabían leer y escribir. Entonces podemos considerar, con las limitaciones del caso, que en 1825 se llevó a cabo una especie de elección universal con las limitaciones que les he mencionado: ni mujeres, ni indígenas, ni gente que no tenía propiedad no votaban en esas elecciones. Pero de todas maneras fue un enorme progreso con respecto a las elecciones para cabildos. Se calcula, es un mero cálculo hecho por historiadoras, sobre todo que revisan esos documentos antiguos, una labor muy necesaria pero un poquito aburrida. Se ha llegado a la conclusión de que los cabildos municipales de las 4 grandes ciudades, los 5 del Alto Perú, solamente comprendía una cantidad de unas 10.000 personas en total. En cambio, en la elección de 1825 votaron cerca de 70.000 personas. O sea, aunque haya sido una elección limitada por el voto censitario, no hay duda de que significó un avance relativamente serio en la ampliación del universo electoral. Esas votaciones fueron organizadas, y aquí entramos a las instituciones, fueron organizadas por el Poder Ejecutivo de forma muy, muy elemental. Se encomendó a los juzgados que ellos organicen en cada ciudad, en cada población, el proceso electoral. Vean ustedes que el Poder Judicial, que ya estaba constituido, era el más amplio con la cantidad de juzgados, etcétera, etcétera.
Ustedes saben, en la época colonial, en la audiencia de Charcas, el nombre ya es jurídico, era muy importante, había varios niveles de apelación, habían los oidores, que eran los miembros, los vocales del Tribunal Superior, y por abajo muchos tribunales distritales y regionales. Era el poder mejor organizado. Y aquí viene algo que se podría criticar desde un punto de vista liberal, pero también izquierdista. Se podría decir que esas elecciones fueron organizadas y tal vez amañadas por la élite social que manejaba el poder judicial, que todavía venía de la época española. No se tocó a ningún juez en 1825. Sucre ordenó la organización de este Congreso Constituyente, y Sucre indicó que eran los juzgados los que tenían que organizar en cada capital y también en poblaciones pequeñas el proceso electoral. Quiero simplemente mencionarles a ustedes dos datos que pueden ser de interés. No hubo ninguna reclamación en el sentido de que fueran elecciones amañadas o elecciones falseadas por procesos ilegales, o sea, por compra-venta de votos o por las muchas posibilidades que siempre hay en procesos electorales. Y así, estimado público, ocurrió con las elecciones siguientes. Los primeros presidentes bolivianos, hasta Jorge Córdoba, en 1855, no fueron elegidos por votación universal, sino por la votación del Congreso, que a su vez sí era elegido por el voto universal en el sentido universal de esa época. Tenemos entonces aquí a prohombres históricos, Santa Cruz, Vallivian, etcétera, Velasco, que han sido elegidos por el Parlamento, por el Poder Legislativo y no por voto popular. También Belso, o sea, en general era así, estimado público, como fue el caso de Vallivian, de Belso, de Velasco, de Pérez de Urbininea, etcétera, etcétera, o del general Guilarte. Era un general exitoso que tomaba el poder mediante un golpe de Estado y lo hacía refrendar, es decir, confirmar por el Parlamento. Eso ha sido la tónica hasta 1855. Cuando Belsu, el gran caudillo popular que gobernó 7 años este país, se sintió cansado, de ninguna manera viejito todavía, vivió muchos años, pero en 1855 él quiso darse un respiro y entonces arregló unas elecciones en la cual, oh sorpresa, fue elegido presidente por voto popular su hijo político, el general Jorge Córdoba. Una hija de Belsu, justamente con esta señora Corriti, se casó con el general Jorge Córdoba, y este general, cuya presidencia fue completamente anodina, duró casi 2 años, no hizo nada especial. Este general sí fue elegido por voto popular. Ahí votaron también en todo el país entre 60,000 y 70,000 personas. Como ven ustedes, la historia electoral del país no es una historia de grandes logros hasta entonces, pero tampoco es una historia solo de tiranías impuestas de arriba, tampoco, porque siempre hubieron esas elecciones para el Parlamento. En 1857 se organizó el primer partido político, más o menos organizado, eso tiene que ver con el proceso electoral. El primer partido político llamado el Partido Rojo. Tal vez ustedes se asombren por el nombre. En muchos países de América Latina, los partidos se distinguían por colores. Como es hoy todavía
todavía el caso en Paraguay y Uruguay. En este momento, por ejemplo, en el Paraguay, está gobernando el Partido Colorado, que generalmente era el opuesto al Partido Blanco. Los colores, estimado público, en América Latina no han tenido un significado claro. No es así que los colorados eran de la izquierda y los blancos de la derecha, no es así. El Partido Rojo en Bolivia, por ejemplo, fundado por José María Linares, era un partido liberal. En cambio, el Partido Rojo en Paraguay era el Partido Conservador, como es hasta hoy. En el Uruguay, hasta hoy, el Partido Conservador se llama el Partido Blanco o Partido Nacional. Y el Partido Colorado, que todavía existe, es el Partido Socialdemocrático del Uruguay. Era la manera, digamos, más elemental y primitiva de distinguir entre dos grupos que compiten por plazas en el Parlamento o por la presidencia. En toda América Latina ha habido esa división por colores. Por ejemplo, en Honduras todavía hoy el Partido Conservador, que está en la oposición, es el partido con el color azul. Y los liberales que están en la oposición en Honduras eran los colorados. Como ven ustedes, estas cosas son cambiantes, no importan mucho. Es simplemente un rasgo distintivo elemental, fácilmente reconocible, que permite naturalmente destacar a un partido frente a otro. Nada más. Es una casualidad histórica que los izquierdistas a partir de la Revolución Francesa hayan elegido el color rojo como el color de la izquierda. Pura casualidad, que ha quedado naturalmente muy marcada. Ustedes saben, en la Unión Soviética el ejército de los comunistas se llamó el Ejército Rojo. Todavía hoy se llama así el Ejército Popular en la China. En fin, colores no significan mucho, pero normalmente ahora se tiende a identificar a los partidos de izquierda con colores similares al rojo, rosado, anaranjado, y a los partidos conservadores con blanco o azul. Una curiosidad muy notable son los colores del movimiento al socialismo, blanco, negro y azul, porque eran los colores de un partido conservador, Falange Socialista Boliviana, y él más compró esa sigla para inscribirse legalmente a fines del siglo pasado, a fines del siglo XX, y adoptaron los colores y no los cambiaron por flojera. No los cambiaron, sino que mantuvieron los colores de la antigua Falange Boliviana. En 1857, un partido político con un programa específico, el programa Libre Cambio, Libre Comercio, un partido liberal, toma el poder en la figura del primer gobernante civil de Bolivia, José María Linares, personaje muy mal visto por la izquierda hasta el día de hoy. En primer lugar, porque él subió con un golpe de Estado contra el general Jorge Córdoba, y él se hizo naturalmente legitimar por el Parlamento, no por elección. José María Linares. Es el primer programa claro, un partido con un programa, y él quería, no llegó porque no llegó a cumplir su mandato, fue derrocado por un golpe de Estado militar. Él quería que fuese una controversia de programas, lo que defina la vida política boliviana por medio naturalmente de elecciones. Ahora, es altamente probable que ese Partido Rojo hubiese perdido los procesos electorales si hubiesen sido limpios frente a opciones como Belsu, Córdoba, Daza, etcétera, y otros partidarios de Corrientes que hoy llamaríamos tal vez populistas. ¿Qué usted decía? No. Estimado, por favor, antes que se me vaya la memoria, ¿cuándo
¿O en qué año comienza el voto censitario y cuándo termina? En forma muy clara, en 1825, en la colonia no hubo necesidad de un reglamento. O sea, no se puede decir la colonia instauró el voto censitario porque no hubo necesidad alguna. Se creía nomás igual que en las comunas españolas de la época no había, en España no había constitución. España tuvo una constitución, la primera, mucho más tarde que Bolivia, mucho más tarde. Entonces, simplemente en la colonia se usó el voto censitario usual en la metrópoli, en España. 1825 a 1952. O sea, más de un siglo, una gran parte de la historia boliviana, las elecciones han tenido lugar bajo el voto censitario. Lo cual fue discutido, o sea, puesto en cuestionamiento recién a partir del siglo XX. Durante todo el siglo XIX no hubo ninguna voz, ni masculina ni femenina, ni de ningún tipo que quisiera modificar ese voto censitario, como fue en la mayor parte del mundo entero, estimado público. Se puede ver eso en una historia electoral, en internet, en eso en un minuto pueden ver ustedes. El voto censitario era lo absolutamente igual en todos los países del mundo. En Francia, por ejemplo, que tenía el derecho electoral más liberal, las mujeres no votaron hasta 1918. O sea, realmente el voto universal, como lo conocemos hoy, es una cosa novedosa a nivel mundial. No sé si algunas personas están a favor del voto censitario, podría ser que se diga, por ejemplo, solamente los ciudadanos que saben leer y escribir, o sea, que pueden leer un programa del partido, solamente ellos deberían tener derecho al voto porque no son influenciados o por sus superiores o por la opinión pública, sino que realmente es un proceso de reflexión la que debería llevar al voto. Les he mandado a nuestro WhatsApp un artículo del famoso sociólogo alteño Carlos Hugo Laruta. No hay ninguna lectura obligatoria, estimado público, pero este artículo es muy interesante porque él describe los bloques de votantes, o sea, un tema que tiene que ver directamente con nuestro módulo. Y él dice, en Bolivia se pueden identificar hoy, dos grandes bloques de votantes. El bloque ciudadano, como lo llama él, y el bloque corporativo. Y él dice, ¿qué es el bloque ciudadano de votantes? Son los votantes que votan individual y reflexivamente. Son aquellos que se hacen la pregunta individual, que no aceptan consejos ni de nadie, ni del superior, ni del jefe regional, ni del jefe de la junta de vecinos, absolutamente nada, que votan realmente pensando por cuenta propia y leyendo, o por lo menos enterándose de las directrices, diríamos del programa, aunque sea un programa muy elemental, del partido. Hoy en día, en la época de los jóvenes que solamente ven audiovisuales y cosas similares, diríamos que el ver un debate entre candidatos presidenciales es una manera de ver programas. Entre leer un aburrido programa que toma 2 horas y ver un debate, por ejemplo, de solo 1 hora, obviamente la gente actual, sobre todo los jóvenes prefieren lo breve. Entonces prefieren ver un debate y realmente es como enterarse de los programas de los candidatos. Entonces, esa gente que vota conscientemente, es palabra de Carlos Hugo Laruta, esa gente constituye el bloque ciudadano.
Y según él, y aquí viene el punto controvertido y posiblemente desagradable, él dice, ese bloque ciudadano de gente consciente que vota pensando y razonando es todavía minoritario en el país, aunque se está expandiendo continuamente. Se está expandiendo, ¿por qué? No es mi opinión, sino la del señor Laruta. Así que, estimados oyentes, no me critiquen a mí por la opinión que van a escuchar. Él dice, ¿qué se necesita para ser ciudadano? Se necesita una escolaridad relativamente amplia. O sea, solo la gente que tiene una escolaridad de muchos años es la gente que aprende a pensar por cuenta propia. Y eso ocurre, según Carlos Hugo Laruta, sobre todo en medios urbanos. O sea, en medios urbanos además grandes. O sea, estimado público, el bloque ciudadano de votantes racionales y conscientes, según él, sería fundamentalmente gente escolarizada y de vida urbana. El otro bloque lo llama él el bloque corporativo. Ese bloque, según la ruta, es el bloque de votantes del área rural muy influenciables o por la mentalidad preexistente o por partidos populistas o por líderes carismáticos. Es gente que vota por lealtades, no por razonamiento individual, sino por lealtades que pueden ser muy notables, muy útiles, obviamente, para la vida, etc. Por ejemplo, uno puede votar por lealtad por un pariente que le va a conseguir una pega, tiene su racionalidad. Pero según la ruta, no es un voto consciente y además no es un voto racional. Entonces, según él, no según mi persona, según él, el bloque corporativo es todavía hoy el más grande en el país, pero como el país se va urbanizando rápidamente, ya mucho más de la mitad es urbano, y además casi todos ya van a la escuela, lo bueno, lo positivo para la historia electoral futura del país es que ese bloque corporativo de origen rural y manejado por líderes carismáticos se vaya reduciendo continuamente y crezca el bloque ciudadano urbano. Ustedes ven, hay obviamente aquí, un tinte que podríamos llamar particularista. Él obviamente prefiere a candidatos que no sean del movimiento al socialismo ni de la izquierda, que para él lamentablemente son votos como corderos, como ovejas, es decir, que votan como el carnero que dirige a la manada o el pastor que guía naturalmente al rebaño. Ese tipo de votante, ese tipo, según la ruta, está decreciendo. Y en cambio, según él, las últimas elecciones, con esa victoria de los partidos de centro-derecha, es una muestra de que el país está mejorando al destino de la racionalidad del voto futuro. No sé qué piensan ustedes, es la opinión de la ruta. Entonces, dos bloques de votantes, los corporativos que votan en masa, que no piensan, y los ciudadanos que piensan individualmente antes de emitir su voto. Señora.